SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Ahora les vamos a contar lo último de las explicaciones cambiantes de Isabel Díaz Ayuso sobre la suculenta comisión que cobró su hermano de la empresa que recibió un contrato público de 1,5 millones de euros de la Comunidad de Madrid. Y también les vamos a contar cómo Pablo Casado ha decidido ir ya con todo contra Ayuso, insinuando que el hermano de esta usó a un testaferro para cobrar ilegalmente hasta casi 300.000 euros públicos. Ahora vamos con todo ello, pero frente a las miserias que flotan ahora mismo en la política española, esta noche queremos hablarles en Hora 25 de un ejemplo de lo contrario, de un ejemplo de madurez política y también social. La madurez que ha llevado a vecinos y políticos de Don Benito y Villanueva de la Serena a superar diferencias y recelos y a estar a punto de crear juntos una ciudad nueva, una ciudad que sería la tercera más grande de Extremadura. Hoy les hablo desde el Teatro Imperial de Don Benito. Los vecinos de esta localidad y de Villanueva de la Serena están llamados el domingo a votar en una consulta para decidir si se fusionan o no los dos términos municipales. En caso de que decidan hacerlo, sería la primera fusión de semejante magnitud en España. Estamos hablando de que crearían una señora ciudad de en torno a 63.000 habitantes. Vamos a escuchar esta noche aquí los sentimientos, obviamente, porque de eso hay mucho, pero sobre todo las razones que llevan a decenas de miles de vecinos a decir sí quiero fusionarme con la localidad de al lado. Vamos a hablar de infraestructuras, vamos a hablar de universidad, vamos a hablar de muchas cosas tangibles. A esta hora termina, de hecho, a muy pocos metros de aquí, el acto de cierre de campaña de cara a la consulta del domingo. Consulta en la que todos los partidos están de acuerdo. Todos piden el voto por el sí. ¿Se imaginan esto en algo en el resto de España? Todos de acuerdo. Vámonos hasta allí, hasta ese acto. Juan Antonio Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Pues sí, en estos momentos termina este acto con la comparecencia del alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, un acto que comenzaba con algo de retardo, pero que ha llenado el auditorio de la Institución Ferial de Extremadura. Abría el acto el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, quien terminaba arengando con un a ganar por Don Benito, a ganar por Villanueva. También participaba el alcalde de Lugo, aunque por videoconferencia, en solidaridad con los pescadores fallecidos en el pesquero en Canadá. El diputado de Ciudadanos, Edmundo Val, ha recordado el espíritu de la transición, y turno después para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha asegurado que esta fusión es el futuro de una España mejor y del municipalismo. Almeida, que por cierto ha huido como de la peste de los micrófonos, tal y como están las cosas en el PP. Un papelón Almeida esta tarde representando al Partido Popular en este acto aquí en Extremadura. A partir de las 9:30, 8:30 en Canarias, edición especial de Hora 25 desde Don Benito, hablaremos de la alta política que se respira por aquí, la de la cesión para la unión, pero hablaremos también esta noche del hedor a comisiones y puñaladas políticas que llega desde la crónica del Partido Popular. Redacción central de la cadena SER, Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Sí, porque ha sido otra jornada de descomposición del Partido Popular retransmitida en directo. Las acusaciones y los reproches han ido más lejos, y esta vez entre los líderes de los dos bandos enfrentados, entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, que manejan además dos cifras distintas con sus muchos ceros. La presidenta reconoce que su hermano cobró una comisión, que luego ya no llama comisión, de 55.800 euros masiva, no como intermediario, asegura, sino por conseguir las mascarillas en China, por las que el gobierno madrileño pagó a la empresa de un amigo de la familia 1,5 millones de euros. Todo legal, insiste, pero añade en un comunicado que su hermano cobró otras 3 facturas de la misma empresa que, según ella, nada tienen que ver con la Comunidad de Madrid. Claro que Pablo Casado pone otra cifra sobre la mesa, casi 300.000 euros, dice que se llevó el hermano de Ayuso, y ya no se detiene, o no solo, en si el cobro ha sido legal o ilegal, porque hablamos, insiste, del hermano de la presidenta de un gobierno regional sacando tajada de un contrato público en lo peor de la pandemia. Acaba de decir el portavoz del gobierno regional en La Ventana de Madrid que en algunos momentos no sabía si hablaba Pablo Casado o Pablo Iglesias. Pero Casado desliza otros posibles delitos en este asunto: tráfico de influencias o, peor, dice: si esa persona ha usado la empresa de un amigo para hacer ese contrato, hay quien pudiera pensar que está usando un testaferro. Y todo esto lo dice el líder del PP sin tener pruebas, como él mismo reconoce. En fin, que los varones del PP, a los que Pablo Casado ha llamado uno por uno, no esconden su estupor, ni tampoco que no están de acuerdo con cómo está manejando el partido este asunto. Aquí hay un conflicto muy intenso. El manejo de ese conflicto, en mi opinión, ha sido absolutamente desacertado. Debemos de actuar. ¿Y quién tiene que actuar? El único que puede hacerlo, que es el presidente del partido. La discordia nos hace tremendamente infelices. Yo creo que es un
un rasgo, si me lo permiten, de la mediocridad. Son el gallego Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno, el presidente andaluz. El asunto, en cualquier caso, ya está en manos de la Fiscalía y por 3 vías, las que han abierto los 3 partidos de izquierdas de la oposición en Madrid. Y en el PP hoy se han encontrado con otra carta de renuncia. Ha dimitido el director de Comunicación Digital. Lo ha anunciado en sus redes, dice que hace semanas que lo comunicó, pero la dimisión llega, esto es así, en plena crisis interna. Enseguida lo ampliamos, pendientes también esta tarde del este de Ucrania, porque hoy sí han saltado las alarmas. Rusia asegura que han empezado las evacuaciones en el Donbass, en el este de Ucrania, donde suenan estas sirenas y ante el riesgo, dicen, de un ataque del ejército de Zelensky, que Kiev niega. Y este escenario, el de Rusia alertando de un falso ataque ucraniano, es precisamente del que viene avisando Estados Unidos, que cree que Moscú puede utilizarlo como excusa para lanzar una invasión. Así vamos a cerrar la semana en lo informativo. El tiempo, ¿cómo se presenta? Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. El tiempo que tendremos durante el fin de semana no tendrá nada que ver con el que hemos tenido hoy, destacando sobre todo las máximas de hasta 29 grados que se han dado en muchas poblaciones de la Comunidad Valenciana. Mañana muchas nubes en todo el país, con chubascos, en general acumulando poca agua, más en la mitad norte y cerca del Mediterráneo, y con un notable descenso de temperaturas que, junto con la ausencia de sol, hará que el ambiente sea frío de pleno invierno en la mayor parte del país. El domingo va a hacer mucho más sol, pero las temperaturas se mantendrán bajas durante toda la jornada. Pues esto mientras en el norte de Europa al menos 7 personas han muerto ya, en Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, por la tormenta que azota toda esa zona. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, Copa del Rey de baloncesto, segunda jornada de cuartos de final. Está en juego el partido entre el Valencia y el UCAM Murcia. ¿Cómo está, Xavi Saisó? ¿Qué tal? Saludos desde Granada. Pues 2 arriba el Valencia Basket sobre el UCAM Murcia, 66-64. Quedan 8 minutos 50 segundos para el final. El Valencia ha remontado 19 puntos. Luego se jugará el Barça Manresa. En fútbol también tenemos Primera División. A las 9 juegan el Elche y el Rayo Vallecano. El día en el que Miguel Ángel Gil, el dueño del Atlético de Madrid, se reunió con Simeone y los jugadores y emitió un comunicado público para apoyar al técnico argentino. Pues vamos con toda la actualidad de este viernes. Empieza Hora 25. Y si en el PP solo puede quedar uno, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso han dejado claro hoy que no están dispuestos a ser ellos. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros, lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias. Que esta información la han movido desde allí, porque esa información no la ha tenido ningún medio. Durante meses se han dedicado, cada vez que hablaban con un periodista, a ver con el hermano, cuidado de lo que tiene el hermano. Si a mí hoy mismo la señora Díaz Ayuso me dice, mi hermano me ha dicho que lo que cobró de Daniel Alcázar es esta cantidad en concepto de este trabajo, entonces podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad. Yo creo que no es ejemplar. Nunca he acusado a Isabel Díaz Ayuso de nada. Simplemente le he pedido información, deseando que la pueda aportar y que todo hubiera sido una información que hemos recibido que no era real. Sobre todo lo que está pidiendo el presidente de mi partido es que yo demuestre mi inocencia, y esto es lo más doloroso de todo. No estoy diciendo que no opere la presunción de inocencia, por supuesto, pero muchas veces los españoles no pueden admitir que haya trato de favor. Intentan enredar, mezclar medias verdades, pero es que no puede ser que sea nadie de mi casa quien me imputa un delito y espera que demuestre mi inocencia, a ella si sale o no. Y si esa persona ha usado a una empresa de un amigo para hacer ese contrato, habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro para no figurar como el adjudicatario. No van a poder demostrar que nadie de mi gobierno, ni yo, insisto, teníamos conocimiento o no, ni de esta empresa, ni mucho menos de lo que hace mi hermano. No solo porque hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida. Ojalá no lo hiciera en este sector y no lo hiciera en Madrid, pero es que todos tenemos familia y se tienen que ganar la vida. Yo sí, cuando presida el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. De repente hay alguien que está empeñado en que a mí no me vaya bien y a Pablo Casado tampoco. No sé quién le ha trasladado información, quiero pensar que le están engañando y que le han dado algo intoxicado. El Partido Popular sigue autodestruyéndose en directo, en este caso en la COPE. El líder del PP ha deslizado acusaciones allí, sospechas muy graves, tráfico de influencias, un posible testaferro, todo sin pruebas. Y la presidenta, unos minutos después, ha reconocido, lo escuchábamos, que su hermano cobró una comisión
que dice ella que es legal. Todos tenemos familia y se tienen que ganar la vida, ha defendido en esa entrevista. Luego, en un comunicado, ha evitado ese término, el de comisión, habla del cobro de 55.800 euros por gestiones. Habla de una factura. Javier Alonso, buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Aunque reconoce que su hermano tiene 4, no una, 4 facturas con la empresa de este amigo de la familia. Efectivamente, Ayuso concreta que esa relación laboral de la que habló el jueves se traduce en 4 facturas que Tomás Díaz Ayuso giró en 2020 a Priviat Sportif SL. Una de ellas, la del contrato de mascarillas, por valor de 55.850 euros masiva. La presidenta madrileña niega que se trate de una comisión por interceder, sino de una contraprestación, dice, por conseguir el material en China y traerlo a Madrid. Lo que no explica en ese comunicado entonces es cuál es el papel de la empresa, si quien consiguió las mascarillas en realidad fue su hermano. Ayuso, que aún no se ha sometido a las preguntas de la prensa, asegura en su comunicado que quizás se ha equivocado al no responder antes a acusaciones denigrantes basadas en sospechas promovidas, dice, por la Dirección Nacional del PP. Pero todo es legal, dice ese comunicado, aunque para Pablo Casado no sería suficiente, no sería entendible, por lo que ha dicho esta mañana. Para el líder del PP estamos o ante una irregularidad o ante una falta de ejemplaridad de la presidenta. A la presidenta han tratado de blindarla 2 de sus altos cargos hoy, sus consejeros de Hacienda y de Sanidad, que han puesto voz a ese comunicado de la Puerta del Sol y han insistido fundamentalmente, Javier, en una idea, que Isabel Díaz Ayuso no tuvo ni conocimiento ni nada que ver con este contrato por 1,5 millones de euros en lo más complicado de la pandemia. Sí, la estrategia en Sol es clara. Ayuso ni ordenó ni participó en la contratación de la que se benefició su hermano. No hay nada ilegal, ha insistido el consejero de Economía, Javier Fernández Lasqueti, ni tampoco se ha vulnerado el código ético del alto cargo de la comunidad. Después, en la ventana de Madrid, el portavoz Enrique Osorio ha reconocido que la mediación de Tomás Díaz Ayuso habrá supuesto, lógicamente, dice, un aumento del coste para la comunidad. Dice que están obligados a inhibirse del conocimiento de asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido. La presidenta de la comunidad no ha intervenido en ninguna fase de este contrato. Evidentemente, en un contrato todos los costes que tienes de tu personal, de transporte, de lo que sea, es un coste más. Pero esas mascarillas estaban a 5 euros, que en aquel momento las había a 10, las había a 6. Un buen precio, ha insistido Osorio. El acuerdo, dicen desde el Ejecutivo, pasó por todos los controles previos y también a posteriori que exige la ley. Y en esa entrevista en la ventana de Madrid, Enrique Osorio acaba de pedir además la dimisión de Pablo Casado. Se ha resistido, pero lo ha hecho. Deben dimitir aquellas personas que hayan actuado mal, aquellas personas que, por ejemplo, simplemente por una envidia personal, por estropear la carrera de un político, hayan acudido a detectives, hayan hecho un dossier. Si hay personas que han hecho eso y eso se demuestra, esas personas deberían dimitir por el bien de España. ¿Pablo Casado ha actuado mal? Hombre, sin duda alguna ha actuado mal. Más allá de las explicaciones de los escuderos de Ayuso, hay detalles de este contrato que llaman la atención de los expertos en material sanitario, porque incluyen el mismo epígrafe con el mismo precio 2 mascarillas muy distintas, las FFP2 y las FFP3. Y no solo por esto, también porque a la Comunidad de Madrid le salieron realmente baratas las mascarillas cuando todas las administraciones se estaban volviendo locas para conseguirlas. Mariola Lobrido, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Sí, en abril de 2020 los gobiernos se enfrentaban a un mercado salvaje con precios desorbitados por el desabastecimiento de mascarillas. Ese mes, por ejemplo, las FFP2 alcanzaron el tope 8 euros, según la Fundación Cibio, pero la Comunidad de Madrid pagó 5 euros la unidad por este tipo de mascarilla y también por la FFP3, que era el doble de cara. Entonces, 5 euros es el precio unitario que figura en el contrato con la empresa amiga de la familia Ayuso. Los expertos en gestión sanitaria consultados por la SER aseguran que no es común, que es raro que 2 productos diferentes aparezcan, como dices, en el mismo epígrafe. Lo normal es diferenciar en el contrato el material y el precio. Es más, en el comunicado emitido esta mañana, la propia presidenta Ayuso distingue los precios a los que vendían las mascarillas las otras empresas, muy superiores. Más de 10 euros la FFP3 y más de 5 o 6 la 2. En aquel contexto de mercado salvaje es llamativo el precio tan bajo del contrato por el que cobró el hermano de Ayuso, y los expertos consultados se preguntan por qué la empresa Priviat decidió, al ofertarlas a 5 euros, perder dinero frente a sus competidoras. Gracias, Mariola. Este es el contrato por el que el hermano de Ayuso cobró casi 56.000 euros, según la presidenta, no como intermediario, dice ella, sino por gestionar el traslado de las mascarillas desde China. El caso es que no es el único negocio llamativo en el que encontramos la firma de Tomás Díaz Ayuso, del que la oposición madrileña asegura
que se dedica a ir a los hospitales a sugerir a qué empresas hay que contratar. Pedro Jiménez. Artesolar, la empresa para la que trabaja Tomás Díaz Ayuso, ha facturado en contratos menores a la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de su hermana 70.000 euros, en ocasiones por conceptos poco concretos, como varios o lámpara. Esta empresa es la que donó 1.000 flexos al hospital de IFEMA en marzo de 2021, pero solo 3 meses después otra empresa del grupo Arte Confort facturaba 150.000 euros al Hospital de la Paz por la venta de 500.000 de mascarillas. La SER se puso en contacto con Tomás Díaz Ayuso en los meses duros de la pandemia, cuando su nombre ya sonaba como conseguidor de material e intermediario sanitario, para aclarar estos negocios. El hermano de la presidenta regional se desvinculó de los contratos que este holding, que dirige el presidente de los empresarios chinos en España, hubiera obtenido con la Comunidad de Madrid. En conversación con esta emisora subrayó que en ese momento vendía mascarillas hasta el que fabricaba relojes e insistió en que ignora los negocios que hayan podido surgir entre su grupo y el gobierno regional, si son correctos o no, porque yo, dijo, no tengo nada que ver. Hay sospechas, decíamos, de la oposición sobre la actividad del hermano de Ayuso, que hoy han llevado todo este asunto ante la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia de Más Madrid habla de una comisión irregular, de la primera piedra en un gran caso de corrupción por el que van a rodar, dicen, cabezas, y Mónica García avisa. También estamos investigando otro tipo de contratos, como pueden ser las de los aviones, las facturas de los aviones, las facturas del Cendal o algunas de las facturas de los contratos de emergencia. El PSOE Juan Lobato incide en su escrito en que la propia presidenta Ayuso reconoce una comisión, pero carga también contra Pablo Casado por su pasividad. Debería estar aquí hoy con nosotros el señor Casado, o mejor dicho, debería haber venido hace 6 meses, cuando tuvo conocimiento de esta información tan trascendental y con posibles consecuencias jurídicas muy graves. La izquierda sospecha que este contrato podría no ser el único con presuntas irregularidades, y también Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha presentado su denuncia ante la Fiscalía. Creemos que ya es momento de que sea la justicia la que investigue estos hechos. Pero la justicia, lo sabemos bien, tiene sus tiempos, y a los varones del Partido Popular, lo dicen abiertamente, les parece que la Dirección Nacional tiene que zanjar este asunto ya, no en meses, sino en días. Pablo Casado los ha llamado uno a uno, lo hizo anoche, buscando un apoyo sin fisuras, pero lo cierto es que hoy públicamente no esconden su malestar por cómo ha llevado todo esto la dirección del partido. Y destaca la voz de todo un bastión del PP, de Núñez Feijóo, que le dice a Casado que tome decisiones, que no delegue, y señala claramente a su número 2, a García Egea, como responsable de este desaguisado. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, anoche Casado llamaba a todos sus varones para tranquilizarlos tras una jornada de vértigo. Pero Núñez Feijóo ha dirigido duras críticas a García Egea, a quien ha responsabilizado de un manejo del conflicto totalmente desacertado. Pedía a Feijóo a Casado que tome las riendas para buscar una solución rápida en días, no en meses. Feijóo en el radio. El manejo de ese conflicto, en mi opinión, ha sido absolutamente desacertado. Y debemos de actuar, es el presidente al que le corresponde hacer una reflexión y buscar alternativas para la resolución de un conflicto interno mayúsculo. Hay cuestiones que son indelegables. Al final, un presidente tiene que tomar decisiones. El presidente de la Xunta pide una solución alternativa y rápida, no de meses, sino de días, y Moreno Bonilla desde Andalucía reclamaba un esfuerzo de diálogo. Pero estos conflictos, esas diferencias, solo se resuelven desde el diálogo. Uno tiene siempre que entender a su adversario, tiene que buscar puntos de encuentro. Ambos se distanciaban así de la estrategia de confrontación de Génova. Lo que sí cobra fuerza, Mariela, es el hecho de que todo esto puede dejar en el aire el dichoso Congreso del PP de Madrid, porque en estas circunstancias dice el Partido Popular que no es posible celebrarlo. Así es, ese congreso que demanda desde hace meses la presidenta madrileña y que nunca tuvo fecha, queda en el aire al considerar Génova que mientras no se aclare qué sucedió en torno al polémico contrato, no se dan las condiciones para celebrar un proceso electoral orgánico. Por supuesto, si Ayuso fuera expulsada, no podría presentarse ni a este congreso ni a uno nacional, pero también existen dudas de si podría hacerlo envuelta en un procedimiento interno, ese expediente informativo, que podría transformarse en uno disciplinario durante la instrucción. Así están las cosas en Génova, gracias Mariela. Mientras en la Puerta del Sol están que echan humo, en sentido estricto, porque hoy la mala combustión de una caldera ha generado una gran columna de humo, aunque sin mayores problemas, y en sentido figurado también, porque son conscientes, o trabajan al menos con esa posibilidad, de que Isabel Díaz Ayuso puede terminar expulsada del Partido Popular. Javier Casal, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un escenario que Casado descarta, pero que Sol contempla como posible, como el próximo paso que pudiera dar Génova, que además de todos los reproches y denuncias que ya hemos contado, también ha decidido, lo ha contado Mariela, meter en el congelador ese Congreso Regional del PP, al menos hasta que se aclare todo esto. Voces del partido consideran letal esta posibilidad, que supondría una escisión más en la derecha. Si el expediente del Partido Popular concluye que Ayuso debe ser expulsada o suspendida del Partido Popular, desde luego
luego, Marina, estaríamos ante un terremoto que acentuaría la división interna del grupo parlamentario, ya dividido, aunque de momento con saldo positivo para Ayuso. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso es un bloque sólido que defiende a la presidenta, aunque un consejero, Enrique López, mantiene una conexión directa con la Dirección Nacional de Pablo Casado. Hoy, aunque se anunciaba su presencia en esa rueda de prensa de las Ketty Escudero, López se ha descolgado a última hora. Su equipo sostiene que ha sido por un problema de agenda. Un terremoto, gracias Casal. Decías que puede tener también consecuencias en el Ayuntamiento de Madrid, desde el que supuestamente se intentó contratar a una agencia de detectives para investigar a Díaz Ayuso. La oposición ha forzado una comparecencia urgente el lunes del dimitido Ángel Carromero, el supuesto fontanero del PP que habría movido las presuntas averiguaciones, y en Ciudadanos, socios de gobierno del alcalde Martínez Almeida, creen que la situación empieza a ser insostenible. Adrián Prado. Esa comparecencia de Carromero se ha fijado para el lunes a las 10 de la mañana, pero está por ver si acudirá. En el ayuntamiento insisten en que su dimisión se hizo efectiva ayer con carácter inmediato, con lo cual tienen serias dudas de que esté obligado a comparecer. Para Begoña Villacís, la socia de gobierno de Almeida, es evidente que la renuncia de Carromero esconde algo detrás. Lo apuntaba esta mañana en Hoy por Hoy. No creo que haya sido gratuita, sinceramente, la dimisión. Evidentemente tiene que haber algo, pero no sé lo que es. Y es que aunque ayer la vicealcaldesa decía que se creía las explicaciones de Almeida, a medida que avanzan los acontecimientos crecen las dudas en Ciudadanos, que ve contradicciones en las distintas versiones que se están dando en el lado popular del ayuntamiento sobre la investigación interna del posible espionaje a Ayuso. En el entorno de Villacís, lo que sí empiezan a tener claro es que si se confirma alguna irregularidad, va a ser más que complicado mantener la situación actual en el equipo de gobierno. El que ha sido muy comedido en su lectura de lo que está pasando en el PP ha sido el presidente del gobierno hoy desde Bruselas. Nunca me he inmiscuido en cuestiones internas de otros partidos políticos. Pediría que se aclarara cuanto antes, con total transparencia y con total contundencia, cualquier sombra de duda y acusación de corrupción que se ha hecho público en el día de hoy. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal-Foix. La batalla del PP consagra el reino de las sospechas mutuas. Pablo Casado atribuye a Isabel Ayuso, mediante sugerencia, delitos de corrupción, pero lo hace de manera oblicua, sin acusarla directamente, en forma de preguntas, de modo perifrástico. No informó, no reconoció una comisión a su hermano de 283.000 euros, yo nunca haría una cosa así. La coartada, no la imputo, solo le pregunto si es verdad, solo digo que, si es como me han dicho, sería una falta de ética. Exactamente igual, Ayuso atribuye a Casado, mediante sugerencia, un delito de espionaje ilegal, de atentado a la Ley de Protección de Datos, pero lo hace de manera oblicua, acusándole de persecución política, cruel e injusta, de intentar destruirla a ella y a su familia. Basta ya de operar con sospechas. Aporten datos fiables e incontestables, o al menos suficientes. El presunto delito no se limpia con retórica, sino aplicando o descartando el Código Penal. Ambos dirigentes van empatados a su lucha fratricida final. Uno domina los despachos y el partido, otra la calle. En el desempate alguien morirá, políticamente claro, pero los dos quedarán heridos. Hoy, Casado gana a los puntos. El contrato del hermanísimo de Ayuso suscita más incógnitas que certezas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.